Hola a todos y bienvenidos un día mu S a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un chisme jugoso, un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, preguntando e incluso, du copyright genme adivinar, comentando sin parar en mis otros vídeos. Vamos a sumergirnos en la separación superíndice 3N, el rompimiento, el truene, you menlo como quieran, de Serkan Kayoglu y Ozge Gurel. La pareja que nos enamoró superíndice 3 en Cherry Season, y que pareció a tener el cuento de hadas perfecto en la vida real. Pero como ya sabemos, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en pantalla. Antes de que empecemos con el drama, asegúrense de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los chismes y noticias que les traigo cada semana. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora rense un cafecito o lo que se les guste, porque esto va a estar interesante. Desde que se anunció superíndice 3 su divorcio, el internet ha explotado con teorías. Unos dicen que fue por infidelidad, otros por diferencias irreconciliables y otros, conspirativos, juran que todo fue un truco publicitario. Pero es la verdadera razón superíndice 3N. Bueno, después copyright ese de investigar a fondo, de hablar con algunas fuentes cercanas a la pareja y de analizar cada declaración superíndice 3N que han hecho públicamente, creo que puedo armar el rompecabezas y darles una respuesta lo cercana a la verdad posible. Primero hay que recordar que Serkan y Ozge eran una pareja muy querida, no solo por su química en pantalla, sino también copyright N por la imagen que proyectaban fuera de ella. Eran vistos como una pareja su superíndice 3 lida, estable y muy enamorada. De hecho, su boda fue un evento muy celebrado y transmitido ampliamente por los medios turcos. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Uno de los factores que creo que influyó superíndice 3 en su separación superíndice 3N fue la presión superíndice 3N mediática y la expectativa del público. Imagunense estar constantemente bajo el escrutinio de las maras, con miles de personas opinando sobre cada aspecto de su relación superíndice 3N. Desde superíndice 3 se visten, hasta copyright comen, pasando por sus planes a futuro. Es una presión superíndice 3N enorme que puede afectar a cualquier pareja, incluso a las su superíndice 3 lidas. Además, tanto Serkan como Ozge son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y proyectos en diferentes partes del mundo. Esto significa que tenían que pasar mucho tiempo separados, lo cual, obviamente, puede generar tensión superíndice 3N y distanciamiento en una relación superíndice 3N. No es lo mismo verse todos los días, compartir momentos juntos y tener una rutina en común, que tener que coordinar agendas para poder pasar unos días juntos. Pero ese ayuda de la presión superíndice 3N mediática y las agendas apretadas, creo que hubo un factor importante que contribuyó superíndice 3 a su separación superíndice 3N, la evolución superíndice 3N personal. Tanto Serkan como Ozge han crecido y cambiado mucho desde que se conocieron en Cherry Season. Han madurado como personas y como profesionales, y es posible que sus caminos, que antes estaban muy alineados, hayan empezado a divergir. Esto no significa que haya habido una pelea o una traición superíndice 3N. Simplemente a veces las personas cambian y lo que antes funcionaba, deja de funcionar. Es algo natural en la vida y no siempre tiene que haber un culpable. Creo que tanto Serkan como Ozge se dieron cuenta de que ya no estaban en la misma sintonía y tomaron la difícil decisión superíndice 3N de separarse para buscar su propia felicidad. Otro punto importante a considerar es el tema de la maternidad. Se rumoró superíndice 3 mucho que Ozge quiero a tener hijos, mientras que Serkan no estaba seguro de querer formar una familia en este momento de su vida. Esto obviamente pudo haber generado conflicto entre ellos, ya que es un tema muy importante y que requiere de un acuerdo mutuo. Si uno de los dos no estuvo convencido, es muy difícil avanzar. Ahora, quiero aclarar algo, todo lo que les estoy contando son teorías basadas en la información superíndice 3N que he recopilado y en mis propias interpretaciones. No tengo la verdad absoluta y solo Serkan y Ozge saben realmente lo que pasó superíndice 3. Pero creo que estas son las razones probables que explican su separación superíndice 3N. También copyright N es importante destacar que ambos han manejado la situación superíndice 3N con mucha discreción superíndice 3N y respeto mutuo. No han hecho declaraciones escandalosas ni se han atacado públicamente.
Han preferido mantener su vida privada alejada de los medios y han pedido a sus fans que respeten su decisión superíndice 3N. Esto demuestra que a pesar de todo, siguen teniendo una buena relación superíndice 3N y que se desean lo mejor el uno al otro. En resumen, la separación superíndice 3N de Serkan y Ozge parece ser el resultado de una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo la presión superíndice 3N medio tica, las agendas apretadas, la evolución superíndice 3N personal y posiblemente diferentes visiones sobre el futuro. No hay una única razón superíndice 3N y es probable que nunca sepamos toda la verdad. Pero lo importante es que ambos es tu copyright N bien y que puedan encontrar la felicidad en sus propios caminos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante mi análisis sobre la separación superíndice 3N de Serkan y Ozge. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3N y que ustedes pueden tener la suya propia. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica tuvo algo que ver? ¿O creen que fue simplemente una cuestión superíndice 3N de evolución superíndice 3N personal? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Pero aguanten, que aquí no termina la cosa. Como sé que les encanta el chisme y la carnita asada mediática, vamos a profundizar un poquito más en cada una de estas posibles causas. Porque, seamos honestos, ¿quién se conforma con la versión resumida cuando podemos tener el pack completo? Empecemos por la presión mediática ese monstruo invisible que carcome las relaciones desde adentro. Imaginen por un segundo que cada vez que salen a cenar, hay paparazzi escondidos detrás de cada arbusto, listos para capturar el más mínimo gesto de desacuerdo. Que cada comentario que hacen en redes sociales es analizado hasta la saciedad, buscando dobles sentidos y mensajes ocultos. Que los fans, con la mejor de las intenciones, claro está, se sienten con el derecho de opinar sobre si su relación es real o no, si se ven felices o si deberían estar haciendo tal o cual cosa. Es agotador, ¿verdad? Pues multipliquen eso por 1000 y tendrán una idea de lo que es vivir una relación amorosa bajo el constante escrutinio público. No solo tienen que lidiar con los problemas normales de cualquier pareja, sino que además tienen que hacerlo sabiendo que cada paso que dan está siendo observado y juzgado. Eso, señoras y señores, puede generar una ansiedad y un estrés inimaginables. Y no olvidemos las expectativas del público . Cuando una pareja se forma a partir de una serie de televisión exitosa, como fue el caso de Serkan y Ozge, el público tiende a idealizar la relación. Quieren que sean como sus personajes en la vida real, que mantengan la magia y la química que los enamoró en la pantalla. Pero obviamente la realidad es mucho más compleja que la ficción. Serkan y Ozge son personas reales, con sus propias personalidades, sus propias vidas y sus propios problemas. Y es imposible mantener esa imagen perfecta y romantizada que el público tiene de ellos. La presión de estar a la altura de esas expectativas puede ser asfixiante. Ahora hablemos de las agendas apretadas . Ser actores exitosos tiene sus ventajas, claro está, fama, dinero, reconocimiento. Pero también tiene sus desventajas, y una de ellas es la falta de tiempo. Serkan y Ozge son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes partes del mundo. Esto significa que tienen que pasar mucho tiempo separados, viajando constantemente y trabajando en horarios extenuantes. La distancia, como dice el dicho, puede hacer crecer el cariño, o puede matarlo. Es difícil mantener una relación cuando uno de los dos está constantemente ausente. Se pierden momentos importantes, se dificulta la comunicación y se crea una sensación de desconexión. Además, la falta de tiempo libre dificulta la posibilidad de compartir momentos de calidad juntos, de relajarse, de divertirse y de construir recuerdos. Y sin esos momentos, una relación puede empezar a desvanecerse lentamente.
Pero como les decía antes, creo que el factor más importante en la separación de Serkan y Ozge fue la evolución personal ***. Las personas cambian, crecen, maduran. Y a veces, esos cambios hacen que sus caminos se separen. Lo que antes era importante, deja de serlo. Lo que antes los unía, deja de tener sentido. Y eso no es culpa de nadie. Simplemente es parte de la vida. Cuando Serkan y Ozge se conocieron en Cherry Season, eran jóvenes, estaban empezando sus carreras y tenían muchas cosas en común. Pero con el paso de los años, sus vidas han tomado rumbos diferentes. Han desarrollado nuevos intereses, nuevas pasiones y nuevas metas. Y es posible que esos caminos ya no estén tan alineados como antes. Quizás Ozge quiere enfocarse en proyectos más dramáticos, que le permitan explorar facetas diferentes de su talento actoral. Quizás Serkan quiere probar suerte en la dirección o en la producción. O quizás simplemente quieren tener más tiempo para dedicarse a sus hobbies y a sus amigos. Sea cual sea la razón, lo importante es que ambos se den la libertad de seguir sus propios caminos y de buscar su propia felicidad. Y llegamos al tema de la maternidad. Este es un tema delicado porque involucra decisiones muy personales y que pueden tener un gran impacto en la vida de una pareja. Se rumoreó mucho que Ozge quería tener hijos, mientras que Serkan no estaba seguro de querer formar una familia en este momento de su vida. Y si eso es cierto, puedo entender que haya generado un conflicto importante entre ellos. Tener hijos es una decisión que debe tomarse en conjunto con plena convicción y con un acuerdo mutuo. Si uno de los dos no está convencido, es muy difícil avanzar. Porque tener un hijo cambia todo, la dinámica de la pareja, las prioridades, los planes a futuro. Y si uno de los dos no está preparado para ese cambio, puede generar resentimiento y frustración. Además, el tema de la maternidad suele estar cargado de presiones sociales y culturales. A las mujeres en particular, se les presiona constantemente para que tengan hijos, se les juzga por no hacerlo y se les hace sentir culpables si no cumplen con las expectativas. Y eso puede generar mucha angustia y conflicto en una relación. Pero más allá de todas estas teorías y especulaciones, lo más importante es recordar que Serkan y Ozge son personas reales, con sentimientos reales. Y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión en este momento difícil. Han tomado una decisión valiente y dolorosa, y lo han hecho con discreción y madurez. No han dado motivos para el escándalo ni han alimentado el morbo mediático. Han preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores y han pedido a sus fans que respeten su decisión. Y eso es algo que debemos valorar y aplaudir. En un mundo en el que las separaciones suelen convertirse en un circo mediático, es refrescante ver a una pareja que se separa con dignidad y respeto mutuo. Demuestra que a pesar de todo, siguen teniendo una buena relación y que se desean lo mejor el uno al otro. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enviarles nuestro apoyo y desearles lo mejor en sus nuevos caminos. Porque al final del día, todos merecemos ser felices, incluso si eso significa separarnos de la persona que amamos. Y hablando de nuevos caminos, me pregunto qué les depara el futuro a Serkan y Ozge. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? ¿Seguirán siendo amigos? Solo el tiempo lo dirá. Pero pase lo que pase, estoy segura de que ambos seguirán brillando con luz propia y cosechando éxitos en sus carreras. Y bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la separación de Serkan y Ozge. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes pueden tener la suya propia. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden, el chisme es bueno para el alma, pero siempre con respeto y responsabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.